día en casa. Así lo ha establecido para el mes de octubre el Ejecutivo Nacional. Para hablar sobre este tema nos acompaña el día de hoy, vía digital, Sor Alicia Boscán, quien es presidenta de la Asociación Venezolana de Educación Católica. Un gusto recibirla. Bienvenida a Primera Página. Muchas gracias por la invitación, Daniela y Franklin. Queremos hablar sobre este regreso a clases. Esto establecido. Tenemos más de un año con nuestros estudiantes en casa aprendiendo desde el hogar. Sin embargo, se anuncia este regreso semipresencial en Venezuela. ¿Estamos preparados en este momento y qué recomendaciones nos da desde su asociación? Gracias por la oportunidad de llegar a mucha gente a través de ustedes. Ciertamente el inicio de clases de modo semipresencial en este año escolar 2021-2022 constituye para los centros educativos de la Asociación Venezolana de Educación Católica, la AVEC, a la cual represento, por una parte una ilusión y una gran esperanza, pero también un enorme reto y una preocupación enorme, porque estamos viviendo uno de los momentos más duros, más difíciles como humanidad, como pueblo. En marzo del año pasado, recordamos que nuestra dinámica de vida cambió totalmente, de familia, de escuela, de sociedad, de país. Todo esto se vio gravemente afectado por el COVID-19. Y nosotros en educación tuvimos que privarnos de la presencialidad en las aulas, de ese compartir de saberes y vida en el cotidiano encuentro con niños, con niñas, con adolescentes y jóvenes que son la razón de ser de nuestra misión educativa. Por eso nos ilusiona y nos llena de alegría su regreso. Fue imperativo en este tiempo reinventarnos, ser creativos, ingeniarnos con las herramientas que teníamos a nuestro alcance para continuar los procesos educativos trascendiendo los límites que la realidad nos imponía. Ahora nos invitan a ese esquema del llamado 7+7, pero ciertamente en ese esquema también tenemos que continuar renovándonos, continuar formándonos con audacia, prepararnos para acompañar a los grupos en general y a cada estudiante en particular que vienen de realidades diferentes. Unos tal vez fueron muy seguidos y muy atendidos por sus familias, otros tal vez no contaron con el apoyo en el proceso de aprendizaje. Unos contaron con ambientes sanos, seguros, a nivel socioemocional, psicoafectivo, pero otros tal vez padecieron abusos de conciencia, de poder o de sexo, como hemos visto en las noticias. Cada historia de vida es valiosa, cada historia es importante. Debemos prepararnos para hacer válidos diagnósticos de la realidad de cada uno, del tiempo perdido o ganado. Tendremos estudiantes que fueron excluidos por su propia vulnerabilidad a nivel económico, social, tecnológico, familiar, ambiental. Unos habrán perdido a seres queridos por el COVID y eso de seguro los ha marcado. A mi modo de ver, además, cada región y comunidad en donde esté ubicado el centro educativo debe ser tomada en cuenta en relación al índice de contagio y a otros factores que nos irá indicando desde la autonomía la posibilidad de ser progresivos, graduales e incluso esa posibilidad de retornar o no de modo semipresencial. Yo creo que los educadores han sido, perdón, dime, Daniel. No, sí, le escucho, le escucho. Nos hablaba de los educadores. Sí, yo creo que han sido heroicos, han dado la talla en este año y pico que hemos estado fuera de las aulas. Con mística, con pasión, han llegado hasta los más pobres. En el caso de la BEA hacemos opción preferencial por los más pobres. Tenemos escuelas, centros educativos que son autosustentables, pero la gran mayoría son dedicados a la población más vulnerable a través de un convenio que tenemos con el Ministerio, 832 centros educativos. Bueno, han dado lo mejor de sí mismos los educadores para continuar animando esos procesos pedagógicos y pastorales en bien del crecimiento integral de los estudiantes y los participantes. Agradezco a Dios que mantiene nuestra esperanza activa, nuestra pasión educativa, nuestro afán de servicio a su reino en medio de nuestro pueblo. Pero por otra parte, y por eso decía al inicio de la preocupación, constatamos con dolor el sufrimiento de nuestra gente. En Venezuela no se ha podido lograr que los educadores que dan lo mejor de sí en la tarea educativa sean dignificados en su noble misión de acompañar a las nuevas generaciones en su inserción en la sociedad. Los sueldos que hoy reciben no alcanzan para que puedan cubrir las necesidades básicas de su familia,
vestirse adecuadamente, cuidar su salud e incluso su higiene. Es impensable para un educador hoy en día comprar una vivienda, un carro, tener lo indispensable para llegar a su sitio de trabajo, o en el tiempo de la educación a distancia, porque vamos a tener semipresencialidad, contar con medios tecnológicos para hacer un trabajo más eficiente y más efectivo. Hoy el personal educativo no puede satisfacer sus necesidades primarias y como consecuencia está desnutrido, desmotivado y desilusionado de haber apostado su vida por una profesión tan noble como la de educar. Nos preocupa mucho, por tanto, que en el retorno a clase falten en los centros educativos docente o administrativo u obrero, personal que para sobrevivir han tenido que dedicarse a otras actividades pese a su vocación educativa. El inicio del año escolar está pautado para el 16 de septiembre, aunque las clases comiencen en octubre, pero ya el 16 de septiembre el personal debería incorporarse. Sabemos que no todos los centros están en condiciones óptimas a nivel de infraestructura, de limpieza, desinfección, de servicios básicos, que entre paréntesis altísimo, aseo urbano, agua, electricidad, además de que fallan, los costos son enormes, impagables muchas veces para nuestros centros que están en zonas de vulnerabilidad. A pesar de todo esto, nosotros desde ABEC hacemos un llamado a la organización y al aporte de todos, a directivos, a docentes, administrativos, a obreros, a padres y representantes, a comunidad del entorno, a la sociedad civil, a los entes gubernamentales, a las autoridades educativas, para que trabajemos mancomunadamente en el rescate de los centros educativos, en su acondicionamiento para recibir en octubre a los niños, a las niñas, a los adolescentes y a los jóvenes que necesitan ambientes de aprendizaje seguros, sanos, de protección, que le permitan crecer armónicamente, formarse como buenos cristianos y como honestos ciudadanos. Sor Alicia, nos corresponde realizar una pausa a esta hora. Son las 7:38 minutos de la mañana, pero a regreso seguiremos conversando con usted y conociendo sus recomendaciones y la preocupación que también nos expresa el día de hoy a través de la pantalla de Globovisión. Sor Alicia Boscán nos seguirá acompañando, presidenta de la Asociación Venezolana de Educación Católica en nuestro país. A la pausa, volvemos. Su primer punto informativo nos sigue acompañando Sor Alicia Boscán, presidenta de la Asociación Venezolana de Educación Católica en nuestro país. Nos mostraba su preocupación, pero también los aportes que dan desde esta asociación. Uno de los puntos que usted nombraba al comienzo de su participación es la preocupación sobre el nivel educativo de estos jóvenes en nuestro país, debido a cómo ha transcurrido la pandemia y muchos han tenido la suerte, como usted lo ha indicado, de repente la bendición de poder contar con representantes, educadores que de repente le han ayudado más en este proceso de aprendizaje. Otros no han contado con la misma suerte, vamos a llamarlo así. No sabemos si nombrarlo de esta manera, pero nos gustaría saber cómo buscar un equilibrio y también ver qué nivelación se le pueden dar a estos jóvenes en estos momentos. Sí, como tú señalas, es difícil, va a ser muy heterogénea la situación de los estudiantes que vuelvan a las aulas de clase, vuelvan a los centros educativos. No solamente, como señalaba, a nivel socioemocional, psicoafectivo, sino también académico. ¿Por qué? Porque ha habido, bueno, lamentablemente la injusticia crea exclusión y no todos han tenido la posibilidad de contar con los medios tecnológicos, con las facilidades de ponerse al día, de ir siendo acompañados por las familias. Muchas familias no tienen la preparación, aunque tengan muchísimo amor para poder acompañarles. Es decir, va a ser una diferencia muy grande. Yo creo que los educadores tenemos que dedicarnos al grupo, por supuesto, a hacer un diagnóstico de esa realidad, pero también dedicarnos a nivel singular. Nosotros como ABEC estamos haciendo alianzas con algunas organizaciones, en este caso con UNICEF. Vamos a tener en algunas escuelas, lamentablemente no en tantas, apoyo para poder nivelar a estos estudiantes, sobre todo los más pequeños que nunca han frecuentado los centros educativos. Pero es cuestión de ayudarse entre todos. Los consejos educativos tienen un papel importante dentro de esta organización, los representantes, la comunidad. Yo creo que es tarea de todos, de buenos líderes a nivel directivo que puedan ir marcando la meta
orientando para que todos nos pongamos en sintonía y ayudarnos. Es mucho lo que tenemos que hacer, es muchísimo lo que tenemos que afrontar, que mejorar, que asegurar. Se requieren también, que no lo mencioné, procesos eficientes de vacunación, implementación de medidas de bioseguridad, toma de conciencia de la necesidad de cuidarse uno mismo, pero cuidar al otro, que es nuestro hermano. Por ejemplo, si no quiero usar el tapaboca, me estoy perjudicando, pero también estoy perjudicando al otro que está cerca de mí. Tendremos que organizar horarios en esa semana de flexibilidad que sea presencial, no podemos tenerlos a todos en las aulas si son pequeñas, es más. Es necesario también que los entes gubernamentales y las instituciones a las que competa aseguren la fluidez del transporte, eso es clave, el mejoramiento del poder adquisitivo del personal, la alimentación adecuada, la dotación de los centros educativos. Creo que todos necesitamos hacer un proceso de conversión hacia la humanización. La persona es la que tiene que estar al centro, siempre. Desde ABEC, invito a todos los educadores católicos y no católicos a comprometernos en hacer todo lo posible para construir la justicia social, la solidaridad, a crear ambientes educativos que favorezcan ese crecimiento integral de hombres y de mujeres, los hombres y las mujeres que el futuro de Venezuela necesita, pero los que ya niños, niñas, adolescentes y jóvenes que necesitamos en este momento. Deseo fervientemente que todos los educadores disfruten de las mismas oportunidades también de crecer armónicamente, de tener acceso al conocimiento, a la cultura, a la alimentación adecuada, a los servicios básicos indispensables para una vida digna. Eso lo merecemos todos los seres humanos, todos los venezolanos, por supuesto. Que vivamos la ciudadanía desde nuestra realidad de seres humanos con dignidad y en relación de alteridad con los otros, y que eso nos lleve a plantearnos la transformación de la sociedad de injusticia en una sociedad donde podamos vivir la reconciliación como venezolanos, la paz, el progreso para todos, la igualdad, la unidad, la fraternidad, la libertad. Así que, aunque nos preocupa, también estamos ilusionados de que los niños, los estudiantes, los jóvenes, los adolescentes regresen a los centros educativos, las aulas, los patios, para nosotros, yo como salesiana, la capilla, para los educadores católicos, ese acompañamiento espiritual, pastoral, ese anuncio del Evangelio en el centro educativo, ese acompañamiento en el aprendizaje es fundamental, esa relación afectiva entre los educadores y el educando, el destinatario, es clave para ese crecimiento psicoafectivo, socioemocional, espiritual que nuestros muchachos, jóvenes, niños necesitan. Sor Alicia. Gracias por la oportunidad de darme este espacio para hablarle a todos. Ya a los de ABEC les diré, en la semana que viene sale una circular, Presidencia Informa, con más detalles sobre el inicio a clase. Sor Alicia, Anímense. se nos termina el tiempo, pero Daniela, queremos muchas que nos gracias. ofrezca usted a través de estas pantallas, si hay algunas personas interesadas, instituciones que quieran colaborar con la educación de estos niños, ¿se pueden hacer donativos? ¿Se pueden ayudar? ¿Cómo hacerlo? Por supuesto que todos pueden ayudar de diversas formas. En sus comunidades están llamados a identificar. Nosotros tenemos más de 1090 centros e instituciones afiliadas en toda Venezuela. Entonces, lo mejor sería que en la comunidad del entorno se organicen y apoyen. Si hay una empresa cerca de un sitio en donde esté una escuela muy pobre, muy vulnerable, pues ayúdenla. O nosotros estamos allí en el Centro Valores, detrás del Ministerio de Educación, allí nos consiguen y podemos hacer alianzas. Estamos ahorita con proyectos con UNICEF, por una parte, trabajando con escuelas muy pobres, y tenemos otro proyecto muy hermoso directamente con las Naciones Unidas, con OCHA, que beneficia a adolescentes entre 14 y 19 años que están en nuestros centros educativos de capacitación laboral, lo que llamamos CECAL. Entonces hay necesidades infinitas, como también es infinito el llamado que podemos hacer al corazón de la gente de buena voluntad, de generosidad, que quiera ser solidaria y apoyar. Entonces, o bien haciendo alianzas a nivel central con ABEC, o bien haciendo alianzas con
cada centro educativo en la zona en donde se encuentre. En toda Venezuela está un centro ABEC. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias por este encuentro virtual con nosotros aquí en Primera Página. Gracias a ustedes por invitarme. Estuvimos conversando con Sor Alicia Boscán. Gracias por estar aquí con nosotros. Ella es presidenta.